Bueno, lindo jueves, hermanos. Ya estamos en jueves. Hoy nos toca la lección y dice el milagro de Purim. Durante estos días hemos estado viendo la Esther y es una enseñanza tremenda y grande para cada uno de nosotros. Porque esto, hermanos, se escribió para beneficio nuestro. Pero para continuar nuestra lección, oye, hermanos, que me acompaña en este estudio de la escuela sabática mi amigo y colega, el pastor Clemente Magallanes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues a hoy nos toca ya el milagro de Purim. Wow, interesante, ¿verdad? Adelante, pastor. Okay. Bueno, vamos antes de entrar de lleno en la lección, nuestra última lección, queremos invitarles, queridos amigos y queridos hermanos, a que nos postremos de rodillas delante de nuestro Señor y pidamos la dirección de su Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial, estamos nuevamente agradecidos, Señor, porque tenemos aún libremente, Señor, la oportunidad de poder abrir tu bendita y santa palabra. Pedimos en estos momentos nuevamente la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos nosotros, Señor, siguiendo, alabando y glorificando tu nombre por medio de estas enseñanzas que tú nos estás dando. Sí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de entrar en la lección, quisiera que nos pusieran en el libro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, versículo del 1 al 12. Esther, capítulo 9, versículo del 1 al 12. Y en el mes deudécimo, y que es el mes de Adar, a 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley. Pastor, había una ley que se había dado, ¿verdad? Y dice que se trase del mismo, en el que tocase se ejecutase el mandamiento del rey y su ley. El mismo día en que se esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter manos sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias y los virreyes y capitanes y oficiales del rey. Ensalzaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Y cuál, pastor? ¿Cuál era el temor de Mardoqueo? Bueno, pues vemos que el rey hizo un decreto para poder matar a todos los judíos, pero el deseo del rey también era de haber abierto los libros porque Mardoqueo había liberado al rey de un envenenamiento y él preguntó que qué se les había hecho o dado a la persona que hizo esto. Entonces le trajeron los libros y vieron que Mardoqueo había identificado a los eunucos que querían envenenar al rey y eso fue lo que empezó a desatar, pero Amán pues había hecho ya un trato, ¿verdad? Quería hacer un trato para poder exterminar la vida de Mardoqueo, haciéndole una horca, horcándolo, ¿verdad? Pero pues no le salió nada bien. Sí, pastor, continuemos con el versículo bíblico, versículo 6. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose, e hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada y de mortandad y de perdición.
e hicieron en sus enemigos a su voluntad, y en Susan, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Versículo 7. Mataron entonces a Porsadatá y a Dalpón y a Aspatá y a Poratá y a Atalía y a Ariadata y a Parmashá y a Arisai y a Daridai. Vayamos con otro versículo bíblico para ir avanzando con el 12. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susan, capital del reino, han muerto los judíos y destruidos 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Quién pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Versículo 13. Y respondió Esther: si place al rey, conceda también mañana a los judíos en Susan que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Wow, interesante, ¿verdad? Cómo la reina Esther encontró gracia en los ojos del rey, pastor. Sí, ahí vemos que la intención de Amán era ahorcar a Mardoqueo, pero por eso es que ahora sí que no le salieron las cosas nada buenas, porque a los que vinieron ahorcando fueron a mismo Naamán y a los 10 hijos de Amán. Así es que ahí vemos cómo la gracia y la justicia de Dios se cumple, porque el propósito de Amán era destruir a todos los judíos, pero ahora el que fue ejecutado fue Amán y sus hijos, sus 10 hijos. Pastor, pero en toda esta victoria, pastor, podemos ver la intervención, hermano, la oración y el ayuno que hizo Esther con sus doncellas y el tío de Esther. Así es. Podemos ver la intervención, por eso cuán importante y cuán valiosa es, hermanos, nuestra oración, nuestro ayuno por los demás. Por eso dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Recordemos que el Señor mismo dijo en su palabra que estos demonios salen con ayuno y oración. Hermanos, es importante que nosotros como cristianos no dejemos de ayunar, no dejemos de orar. La oración, hermanos, tiene poder. Una oración, queridos hermanos, una iglesia que ayuna, que ora y que escudriña la palabra de Dios, es una iglesia que camina en victoria, pastor. Así es. Vemos ahí cómo la estrategia de Esther después del ayuno y la oración, cuando se presentó al rey, y el rey la aceptó, entonces dijo que qué era lo que quería, pero ella astutamente los invitó a cenar, tanto al rey como a Amán, pero era precisamente para declararle la maldad de que Amán había hecho para poder matar a los judíos. Fue cuando el rey mandó a traer los libros, ¿verdad? Y que dijo, bueno, alguien me quería envenenar a mí, ¿y cómo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dieron al que hizo esto? Así es que Naamán al día siguiente que la reina los había invitado a la cena, ya llevaba su plan satánico para poder entregar ya a Mardoqueo a la horca. Y sin en cambio le dijo, ¿qué le haremos al hombre que el rey se plazca con él? Y Amán dijo, pues que le diera un vestido real y un caballo en el cual el rey se había de pasear, y que promulgue en las plazas. Esto hará el rey al que le plazca. Pero mire, pastor, lo interrumpo un poquito. Mire lo que dice la sierva del Señor.
en Profetas y Reyes, página 443. En el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter manos sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ese ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Y eso lo encontramos en Esther capítulo 9, versículo 2 al 16. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta venidera, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que guardan a su Señor, no en ociosa expectativa. O sea que, pastor, tenemos que estar velando y orando, pastor, preparados para que cuando el enemigo venga a ponernos tentaciones, cuando el enemigo venga a ponernos tropiezo en nuestro caminar con Dios, no tengamos que preocuparnos, pastor, que no nos pase como las 5 vírgenes de Mateo capítulo 25, las 5 vírgenes insensatas, pastor, que a última hora andemos buscando aceite, pastor, y corriendo de un lado para otro, y venga nuestro Señor y se nos cierra la puerta, y que no sé qué nos diga el Señor: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que estar, pastor, con nuestras lámparas bien llenas de aceite, pastor, con nuestras lámparas encendidas, alumbrando a aquellos que están en la oscuridad, que no conocen de la palabra de Dios. Así como se preparó Esther, ¿cómo se llama el tío pastor? Se me fue la palabra. Mardoqueo, Esther y Mardoqueo y sus doncellas de Esther. Tenemos que estar preparados, orando, ayunando, hermanos, para que cuando venga esa prueba, nuestra fe, pastor, no falte. No falte esa fe, porque va a venir a las pruebas, pastor. No es que diga, no van a venir, no pasa nada. Soy cristiano, conozco la Biblia de tapa a tapa, y no, va a venir la prueba y no va a pasar nada. No, pastor. Tenemos que estar preparados, pastor. Tenemos que estar con nuestras vasijas llenas de aceite, pastor, que significa el Espíritu Santo, para que cuando la prueba venga, nuestra fe no falte, pastor. Que por muy grande que sea la roca, pastor, que esté delante de nosotros, por muy grande que sea, podamos pasarla sin ningún temor. Así es. Adelante, pastor. Me llama la atención el título de El milagro de Purín, ¿verdad? Y este milagro de Purín no es más que nada que también un recordatorio, una celebración de victoria en el cual el pueblo judío venció al enemigo. Y entonces ahora hay que recordar todos esos eventos que atravesaron los judíos para que no llegasen a ser presa del enemigo o a ser asesinados. Y por eso es que el Purín ahora se debe de recordar esa victoria para siempre. Pero mire, pastor, lo que dice la lección acerca de Purín. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declararon una fecha anual llamada Purín. Purín. De ahí sale ese nombre. Dice, en conmemoración y celebración de esta victoria. Y continúa siendo una tradición dedicada a esos días festivos, a dar gracias a Dios para recordar su liberación. Dime, ¿de dónde viene el nombre Purín, pastor? Es una fiesta, que es como un recordatorio, hermanos, para que no se les olvidara qué había hecho el Señor por ellos, pastor. Ellos recordaban todos estos eventos que habían transcurrido, pero también compartían el alimento, lo que ellos tenían, lo compartían con los judíos. O sea que era celebración, era una fiesta grande para recordar todos estos eventos que Dios había hecho en su... Hermanos, y vemos cómo
cómo del Señor obraba que por esa fe de Mardoqueo, Esther y todos esos judíos, muchos de los gentes que vivían alrededor se convertían a esta fe, creían en la fe de Mardoqueo y de Esther. Pero mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Dice, la oración mueve el brazo de la omnipotencia, el que manda las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar. El mismo Creador infinito obra en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Y esto lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 447 y 448. Pero mire, sigue diciendo la sierva del Señor dice, si hubiera más oración entre nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás. Atención, dice, si hubiera más oración entre nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. Necesitamos una vivencia profunda e individual del corazón y el alma. Entonces seríamos capaces de decir lo que Dios está haciendo, de decidir lo que Dios está haciendo y cómo está trabajando. Necesitamos tener una experiencia viviente en las cosas de Dios. No estamos seguros a menos que la tengamos. Si hubo un tiempo en nuestra historia en que necesitamos humillar nuestras almas delante de Dios, es ahora, pastor. Veo cómo el libro de Esther resalta mucho a Dios. Pero es importante que aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios. No hay un pasaje que se mencione a Dios. Fíjese lo que dice, aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, su presencia y actividad es evidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dios obró y sigue obrando para llevar las almas perdidas al conocimiento de Él. Wow, por eso dice la sierva del Señor, pastor, que si hubo un tiempo en nuestra historia en el que necesitamos humillar nuestras almas delante de Dios, es ahora. Dice, necesitamos ir a Dios con fe de que todo está prometido en la palabra. Y luego caminar en toda la luz, en el poder que Dios da. ¿Saben, pastor, por qué a veces nosotros, cuando emprendemos algo, pastor, cuando hacemos obra, vamos a hablar de obra misionera, pastor. Cuando vamos a hacer obra misionera, pastor, a veces no vemos resultados, pastor, porque no oramos. Nos vamos, agarramos nuestro material bíblico y vámonos a hacer obra misionera, pero jamás ponemos en primer lugar a Dios. Para que podamos hacer la obra de Dios, podamos traer frutos para Cristo Jesús, pastor, debe haber un tiempo de preparación, queridos hermanos. Debe haber un tiempo de preparación, no es nomás de ir, agarrar el material y me voy y repartirlo ya. No, hermanos. Hay un tiempo de preparación, hermanos. Primeramente, tenemos un día o la semana anterior tenemos que haber ya hecho provisión orando, ayunando y escudriñando la palabra de Dios. No, porque, hermanos, no se puede dar lo que no se tiene. No podemos ir y salir a hacer obra misionera, hermanos, que antes no hemos orado, porque nuestras palabras serán huecas y no irán a ningún lugar. Que cuando vayamos a hacer obra misionera, primeramente hayamos orado y pidiéndole al Señor que prepare el corazón de aquellas personas, que cuando nosotros vayamos a sembrar esa semilla, hermanos, caiga en corazones fértiles, en tierra buena, hermanos. Sin oración, hermano, un pueblo que no ora, que no escudriña la palabra de Dios y que no ayuna, es un pueblo, hermanos, que está rezagado y que no crece espiritualmente y que no avanza en esta gran obra que Dios nos ha dado. El tiempo está terminando, hermanos, y es tiempo
que debemos volver a Dios. Si usted, hermano, ha dejado de orar, vuelva otra vez a poner la mano sobre la chapa de la puerta, vuelva a entrar en su lugar secreto y pónganse en comunión con Dios y verá. Y cuando usted salga a hacer la obra de Dios, va a ganar muchas almas para Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos para mañana. Por el mismo canal, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.